Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Den Ángel, quien actualmente se desempeña como director de Retail y Expansión en Ester en México. Carlos estudió marketing en el TEC de Monterrey y tiene una amplia experiencia en la industria del retail, donde ha trabajado con diferentes marcas y diferentes formatos, de lo cual estaremos platicando un poco el día de hoy. Carlos, bienvenido al Club del Retail. Gracias por la invitación, Mauricio. Un gusto estar aquí con ustedes. El Club de Retail me encanta, entonces, qué padre que hay gente dedicada a esto y que aparte se ha formado este club, ¿no? Para compartir experiencias y conocimiento. Me hubiera encantado que hubiera esto cuando yo salí de la carrera, porque la verdad es que retail era una industria que siempre la ha habido en México, ¿verdad? El comercio ha estado ahí siempre, pero muy empírico, ¿no? Entonces, bueno, yo vi esa oportunidad, afortunadamente, desde joven. Estudié mercadotecnia porque no había una carrera enfocada 100% al retail y tuve la oportunidad de hacer un intercambio con Estados Unidos, estando en el TEC de Monterrey, y bueno, ahí pues se afianzó más mi gusto por esto. Pude tener conocimiento muy claro de investigación de mercados dedicada al retail en Virginia Commonwealth University, donde me fui para allá. Después había una clase que increíblemente, pero a estas fechas me ha ayudado muchísimo con Steren, y se llamaba difusión de las innovaciones, ¿no? Y era estudiar cómo un nuevo producto se iba metiendo a los mercados y cómo lo iba adoptando la gente, ¿no? Entonces, eso también fue súper útil. Y, en fin, otras que iban más avanzadas de lo que estábamos aquí en México. Luego regreso, me gradúo y nuevamente por una casualidad del destino, fui entrevistado, fui el último entrevistado por JCPenney cuando andaba reclutando en el campus en Monterrey para abrir sus primeras tiendas en México, y el primero en ser contratado, afortunadamente. Yo llegué a la Fuiste la entrevista. primera persona de JCPenney en México. Fui el primer mexicano contratado por JCPenney para el Wow. proyecto de México, ¿verdad? Bueno, de hecho, los personas que hablaban español antes que trabajaban en JCPenney, pues eran de ascendencia mexicana, pero eran norteamericanos, ¿no? De Ok. nacionalidad. Entonces, la verdad es que fue un gusto ese, ¿verdad? Y fue un gusto también cómo fui contratado, ¿no? Para que, ahora sí que si tenemos audiencia de estudiantes y todo, sepan que yo llegué de casualidad, seguí a mis compañeros que iban a una entrevista, estaban todos de traje y todo, como normalmente acude uno a una primera entrevista. Yo estaba de mis jeans y playera saliendo de una clase. ¿A dónde van? No, que a una entrevista. Me esperé ahí al final. Afortunadamente me entrevistaron y bueno, el resto es historia. Pasé 11 años con JCPenney, fue una gran escuela. Yo entré a un puesto que se llamaba, que ya ni existe en ninguna organización, yo creo, se llama merchandiser, y era una Ok. combinación de compras con piso de ventas. Entonces JCPenney te subdividía su tienda en departamentos, zonas, etcétera, como le quieras llamar, damas, caballeros, niños, hogar principalmente, y tú eras dueño de tu tienda. Entonces comprabas y vendías y ganabas en base a la utilidad, ¿no? Ok. Entonces te daba un sentido del comercio muy, muy directo, ¿no? Sin ser tu tienda y sin hacer tu inversión, pero realmente tenías que buscar la rentabilidad. Actualmente, ya con la especialización de funciones y demás, pues o compras o vendes, ¿verdad? No, De acuerdo. hay pocas empresas donde puedas hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, y como era necesario en ese camino, bueno, abrimos las tiendas de México. Primero que nada fueron 2 años de estudiar los hábitos de consumo de los mexicanos en las fronteras de Estados Unidos, como lo son San Diego, como lo son McAllen, como lo son Laredo, las distintas fronteras. Y bueno, ya con ese conocimiento, abastecer las tiendas con una mezcla de producto americano, de producto importado y producto mexicano, y abrirlas en México, ¿no? Y pues afortunadamente abrimos la de Monterrey en San Agustín, si alguien la recuerda, pues fue la primera JCPenney que abrió en México. Después me tocó participar en la apertura de León, Guanajuato, y después en varias otras hasta llegar a 6 sucursales durante esos 11 años, 6 sucursales departamentales que eran exitosas. Y bueno, en ese momento JCPenney empieza a enfrentar problemas fuertes en el mercado de Estados Unidos, que era su mercado principal.
vende las operaciones internacionales, vendió una operación que tuvo en Bélgica, otra que tuvo en Chile, y bueno, la de México fue la tercera en ser vendida, entonces ya sabíamos lo que nos iba a suceder para cuando nos compraron. Nos compró otro gran grupo de aquí de México, el Grupo Carso, y la adquiere la división de Sanborns, a la cual pertenecía Sears también, la división de retail, y otras compañías de Carso que seguramente conocen como Mix Up, Café Café y algunas otras que había en ese momento. Dorians Sí. después se sumó a la cartera de tiendas y por supuesto que Sanborns, ¿no? Con todas sus sucursales. Entonces me toca pasar de un retailer muy grande en Estados Unidos a un retailer muy grande en México y bueno, hacer mi contribución ahí con cambios de giro, cambios de nombre, etcétera, hasta que finalmente, bueno, había hecho lo que tenía que hacer ahí. Pasamos de un negocio de ropa a un negocio que tenía líneas duras también como electrodomésticos y muebles, etcétera, y que estaba muy apalancado en el crédito, ¿no? Con la tarjeta Sears, que sacamos incluso la tarjeta JCPenney, que después se llamó Dorians, ¿no? Con una cadena que se adquirió en el noroeste del país. Total, me aviento eso y bueno, para no hacer la llamada o la conferencia de esto, ¿verdad? Después de 11 años de entre compras y operaciones, me especializo en operaciones, me sigo con C&A, que todos la conocen, una compañía de ropa Sí. holandesa, compañía familiar muy grande a nivel global. Después también con Palacio de Hierro, después con Sony, Adidas y ahora en Steren, ¿no? Y si pueden Sí. notar, para resumir una carrera de 30 años, empecé en compras, me pasé a operaciones, después ya conociendo los dos lados principales, digamos, de la historia, tomo marketing y después básicamente ya la dirección a partir de Sony de lo que es todo un negocio de retail, ¿no? Entonces me tocó verlo en partes y luego ya verlo completo y bueno, ha sido un gusto todo eso. El hilo conductor de Claro. todo esto pues es la gente, ¿verdad? O sea, comprar y vender puede ser una operación muy mecánica, pero cuando metes el factor cliente y el factor gente, bueno, desde atenderlo en el punto de venta hasta tratar de adivinar sus gustos y hábitos de compra, pues, o estudiarlos, ¿verdad? Se vuelve apasionante, ¿no? Entonces, todos los días son diferentes en esto, definitivamente. Oye, Carlos, ¿cuál fue tu experiencia de las principales diferencias? ¿Trabajaste en JCPenney, un formato grande, con una línea de productos, vamos a decir, muy variada? Lo mismo podemos encontrar en Palacio de Hierro, y luego empiezas más en un tema de especialidad, como puede ser C&A o Adidas, productos ya de mucha especialidad. No se diga ahora Steren cambiando a giro más orientado hacia la electrónica, la tecnología, la innovación. ¿Cómo es esa diferencia de trabajar en un formato grande, como puede ser una tienda departamental, a una tienda de especialidad? Fíjate que definitivamente fue una gran sorpresa ese caso. Como bien lo dijiste, yo comencé en departamentales y cuando estás en departamentales, sobre todo las de lujo o las de mucho alcance, muchas sucursales, ¿verdad? Casi 3,000 sucursales de JCPenney en algún momento que yo trabajé ahí. Te Okay. sientes el rey del universo, ¿no? Y que lo sabes todo además. Y te das cuenta que cuando pasé bueno, pasé un formato más pequeño con C&A, pero cuando paso realmente a un nicho de mercado con Sony, es cuando me doy cuenta que hay también mucho en la especialización. Y mucho Sí. me refiero a mucha satisfacción y también mucho dinero por hacer, ¿verdad? En mercados como Adidas, que dirás tú, oye, después de una departamental que tenía toda clase de ropa, calzado, etcétera, artículos para el hogar, y pasas a Adidas, que es un segmento que era un departamento de la departamental, ¿verdad? Donde normalmente en una tienda departamental a lo mejor a deportes se le darán, en aquel entonces se le daban no más de 500 metros. Y Okay. actualmente las zonas de deportes pueden llegar a tener un poquito más, 700, 800 en una departamental, porque el segmento estaba creciendo pues a pasos agigantados. En México, solamente 1 de cada 7 mexicanos actualmente hace deporte, lo que se conoce en la industria como deporte, ¿no? Deporte es Okay. 3 veces a la semana, más de 1 hora, ¿ok? Okay. Ese es un deporte normal para una persona. Si haces más de eso, pues ya empiezas a ser un poco más de alto rendimiento, y si haces menos de eso, no se considera ni deporte. Pero ese mercado estaba en 1 de cada 10 en ese entonces que yo les digo. Entonces, Ya. el mercado en sí estaba creciendo fuerte y entonces lo que te das cuenta cuando entras a un nicho es, aunque el nicho sea pequeño,
si está creciendo fuerte, pues hay mucha oportunidad, ¿no? Y si había Totalmente. 3 jugadores en el nicho, que en ese momento era Nike y Adidas, y después se estaba peleando ahí el tercer lugar siempre entre Puma y Reebok y Under Armour, y después llegaron otros, ¿verdad? Pues definitivamente dices, oye, pues no está mal, porque es un nicho pequeño que crece mucho y solo habemos unos cuantos jugadores, ¿no? Después Sí. ya salieron otras marcas nacionales, pero te das cuenta que hay mucho por hacer, o sea, que el consumidor realmente estaba ávido en nuestro país de productos y sobre todo de espacios de compra. El retail físico no había llegado a los metros por persona que tiene en Estados Unidos y en Europa, y en México, bueno, sigue habiendo oportunidades, incluso después de la pandemia, incluso ahora con el e-commerce, sigue habiendo oportunidad de comercio físico, ¿no? Entonces estamos en una etapa muy distinta a la que otros países donde ustedes puedan ver que el retail está en decadencia y demás. México pues sigue creciendo, ahí están los centros comerciales y las tiendas abriendo, ¿no? O sea, todavía hay oportunidad en esa relación de metros cuadrados de retail por habitante. Totalmente, les hablo solamente de Steren, pero en el último año, incluso todavía el inicio del año pasado con pandemia y demás, crecimos en 56 sucursales el último año, y el anterior, que también fue netamente pandemia, 50 sucursales. Entonces, digamos que los dos Ok. últimos años durante pandemia se creció en 100 tiendas, estamos ya en las 528 tiendas, entonces, y seguimos creciendo, y este año va a ser otro año igual de alrededor de 50 tiendas de crecimiento, ¿no? Entonces, sí hay oportunidad de metros cuadrados en general de retail y más en segmentos que están creciendo. Oye, Carlos, platicando un poquito de Steren, tiene la marca ya más de 65 años. Empezaron en una época donde, vamos, hablar de innovación ni siquiera estaba en el lenguaje, ¿no? Supongo que ni siquiera existía ahí en la enciclopedia, vamos, estamos hablando ya de hace bastantes años, pero empezó como una empresa bastante revolucionaria. Entiendo que comenzaron con bulbos para televisión y algunos temas de audio. ¿Cómo nos puedes platicar un poquito cómo nació Steren y cómo ha sido esa evolución de Steren de un inicio, evidentemente, a lo que estamos viendo en estos últimos años, donde se ha convertido en un líder indiscutible en una amplia gama de productos que manejan actualmente? Por supuesto, es una historia de mucho sacrificio, de mucho trabajo, pero también de mucho éxito, ¿no? Que da mucho gusto contar. Como bien lo dices, como Steren ya, como vendiendo bulbos y algunos pequeños componentes electrónicos, y después fue evolucionando a más y más componentes electrónicos para los entusiastas de la electrónica, tanto por hobby como por necesidades, ¿verdad? De alguna industria, etcétera, de algún lugar donde se trabajaba, y fue resolviendo y trayendo cada vez más y más, apostándole bastante a que había gente que quería componentes para armar algún dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, y obviamente los bulbos, los reemplazos, pues no era como ahora que compras un radio y jamás necesitas servicio. El bulbo se fundía, ¿verdad? Y la televisión de bulbos Sí. también se fundía y había que tener los distintos tipos de bulbos para que siguieran funcionando, ¿no? Entonces, eso fue el arranque, pero bueno, poco a poco ha ido cambiando de estos componentes para formar y armar otras cosas y todas las herramientas que van de la mano con eso, ¿no? Cautines, lupas, medidores, voltímetros, etcétera, ¿no? Todo ese equipo, conectores, no se diga, en fin, cables. Pero ha ido evolucionando a cosas ya más terminadas, a productos terminados. Afortunadamente, nosotros nos dedicamos a todo lo de alrededor de la industria de la electrónica y es una de las que más ha crecido. ¿A qué me refiero con lo de alrededor? A los accesorios en electrónica, ¿no? Suponiendo, jamás te vamos a vender una televisión nosotros, pero te vamos a vender todo lo de alrededor para que funcione bien tu tele. Ni una computadora, pero te vamos a vender un teclado, un mousepad Ok. inclusive, una memoria USB, etcétera. ¿Por qué nos dedicamos a eso? Pues porque ahora sí que cada quien en lo que es especialista, ¿no? Digo, si ya hay compañías desarrollando grandes equipos de computación, pues a menos que nos dedicáramos 100% a eso, mejor los complementamos, ¿no? Y entonces, en esos accesorios, como en todo el retail, si te das cuenta, en las departamentales también los accesorios, etcétera, pues son los artículos
que donde hay mayor variedad, donde puedes customizar, que a la gente le encanta customizar sus equipos, y que al final, pues, permiten mayor margen, ¿no? Al comerciante. Entonces, si seguimos hablando de la historia, pues empezaron a popularizarse estos productos y la tienda en el centro, en República del Salvador, pues bueno, se empezó a hacer más exitosa y empezó a recibir más y más clientes de otras zonas de la ciudad y de otras ciudades que venían a surtirse para revender. Y surgió una gran idea, ¿verdad?, de franquiciar. Y bueno, fue una franquicia que desde el inicio ya tenía sus clientes. Estos clientes que venían, compraban y revendían, fueron los primeros en decir, oye, yo la electrónica tal de tal ciudad, pues yo abro un Steren, ¿no? Y entonces empezó a abrirse las franquicias ya con clientes prácticamente hechos, clientes B2B directos, clientes wholesale, y que a su vez ya tenían su cliente final, digamos, en sus zonas, ¿no? Entonces fue, la verdad, algo muy bonito. Realmente no se han cerrado tiendas Steren que no sean exitosas. Sí se han cerrado una que otra donde no se llega a un buen acuerdo de renta o algún otro problema, ¿no? Pero en general, la verdad es que son productos que la gente busca en sus mercados y hay que llevárselos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra gran misión. Nuestra misión, pues, es las mejores soluciones en electrónica, ¿verdad? Y tratamos de cumplirla siempre. Y hay muchas filosofías detrás de todo eso. Es nuestra marca propia. Todo lo que encuentras en Steren es marca propia. Hay Sí. una marca que nos complementa muy bien, las Alexas de Amazon, ¿verdad? Y esas complementan la venta de algunos de nuestros productos, pero en general te vas a encontrar todo de marca propia. Y eso nos da ventajas competitivas pues en volúmenes, en transporte, en la misma tienda, ¿verdad? Que nuestro producto lo vas a encontrar en algunos distribuidores, pero no vas a encontrar otra tienda Steren más que las nuestras, ¿no? Oye, Carlos, y hablando ahorita de las franquicias, ¿el 100% de las tiendas es esquema de franquicia o tienen tiendas que operan ustedes directamente? No, sí tenemos 10 tiendas que operamos nosotros directamente. Afortunadamente muy exitosas, fueron de las primeras. Las Ok, mantenemos principalmente para la razón de probar todo antes de hacer el rollout con ya. franquiciatarios. Entonces, en esas 10 tiendas que se ubican en varios mercados diferentes, podemos correr la prueba, hacer mejoras y luego ya pasar una solución de retail a nuestros clientes, a nuestros franquiciatarios. Ahora sí que el periodo de prueba y de asumir el riesgo lo hacen en las tiendas propias y una vez que identifican qué productos son los que se están moviendo bien, entonces ya hacen las adecuaciones a nivel franquicia. Definitivamente, y no solo productos, también soluciones de retail. Por ejemplo, recientemente implementamos una solución de cobro sin punto de venta con Ok, terminales portátiles. Se probó en las tiendas propias, se modificó la forma de trabajar de la gente y ya después se comunicó a toda la red de más de 500 tiendas. Por otro lado, implementamos otra solución padrísima de monitoreo del servicio al cliente con cámaras y bueno, tuvimos mucho feedback de las tiendas propias antes de hacer el rollout a los franquiciatarios, pero se vuelve como tener un coach, digamos, de hecho le llamamos super coach, como tener un coach al lado de ti vendiendo y no es una revisión, nuestra gente sabe que pues el negocio es del franquiciatario, entonces no es que sea un regaño, es más bien, oye, tienes este coach que te está diciendo cómo lo pudiste hacer mejor, ¿no? Con cada cliente. pues esto está súper interesante. Entonces tú tienes, vamos, hay un monitoreo de lo que ocurre en las tiendas y de ahí ustedes pueden obtener información para hacer recomendaciones de mejora. Correcto, es un monitoreo, dependiendo del tamaño de la tienda, tenemos entre 5 y 10 cámaras en la tienda Ok, y en algunos casos tiendas ruidosas, etcétera, con micrófonos especiales, donde se le avisa al consumidor que está siendo grabado para fines del servicio, tal cual como si fuera una llamada telefónica, ¿verdad? Y, claro. este, y podemos obtener imágenes y podemos obtener voz también de cómo se vendió nuestro producto, qué preguntas hace el cliente, qué recomendaciones de mejora. Tenemos un centro de análisis de la experiencia que es virtual también. Originalmente nació poco antes de la pandemia y era Ok. realmente un área con monitoristas, pero no, nos dimos rápidamente cuenta que esto se podía hacer desde casa, ¿verdad? Y entonces nuestro equipo es virtual y cada vez tratamos de abarcar más de estas experiencias que ocurren en tiendas propias y franquicias con un protocolo que tenemos, pero el protocolo no es
no es nada estricto en cuanto a palabras o formas de vender, sino que más bien el protocolo son 3 letras, se llama IDC. Identifica, demuestra y cierra. Identificar va Ok. de la mano con hacer preguntas, con averiguar qué necesidad tiene el cliente o qué gusto tiene el cliente que quisiera resolver con productos Steren. Demuestra es como en cualquier retailer. Digamos, si logran que te lo pongas y te metas al probador con la prenda, pues eso es demostrar en el área de ropa, ¿no? Y con nosotros, si logramos que te intereses en el producto y quieras verlo funcionando, pues aumenta nuestras posibilidades de que te guste y te lo lleves. Y después cierra con complementos, con garantía, con factura, todo lo que lleva una transacción, ¿no? Entonces, si esos 3 pasos se cumplen, básicamente está cumplido el protocolo. Y la retroalimentación por parte de la voz y el video viene en cómo lo hiciste, ¿no? Entonces, primero que nada, si completaste el protocolo, porque si no completas una de esas 3, 99% seguro que no cerraste la venta, ¿no? Entonces tienes un Claro. grave problema. Pero si no, todavía cómo lo podrías hacer mejor la próxima vez. Está súper interesante. Hablando de tecnología, ¿alguna otra tecnología así eh, tan beneficiosa para ustedes que estén actualmente, ya sea que tengan en implementación o que todas estén en fase de experimentación? Estamos haciendo muchas cosas, afortunadamente. Una es esta, definitivamente, que sigue abarcando más y más y estamos por perfeccionar esta también con reconocimiento de voz. ¿A qué me refiero? Si yo soy un monitorista revisando cómo vendiste y escucho tu conversación es una cosa, pero si aparte se me está traduciendo a texto en la pantalla y te puedo seleccionar un texto y darte retroalimentación, mira, esta frase que dijiste, podrías haber dicho esta otra cosa, pues es Ya, mucho más rápido el proceso de ese video porque finalmente no tenemos que estar reescribiendo todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, esa tecnología estamos integrándola. Es una tecnología que pareciera sencillo, pero bueno, solo quizá algunos las tienen en la punta de sus dedos, ¿no? Ves Netflix traduciendo y ves Zoom traduciendo lo que se está hablando, pero eso sucede en un servidor allá, quién sabe dónde, en el corporativo de esas compañías y la tecnología no está a la mano. Poderlo hacer directamente nosotros, pues ha sido un buen logro. Otra cosa en la que estamos hablando y con todo el cuidado de proteger los datos personales de nuestros clientes y nuestros vendedores y demás, pero cuando cuando este video en vivo, ¿verdad? Ve entrar a un cliente que volvió el día de ayer, que mande una alerta para ver si esto es una garantía, si no quedó bien o si faltó algo, o si es alguien que viene muy frecuentemente, que le avise al gerente que uno de sus clientes frecuentes con reconocimiento facial está llegando a la tienda, ¿no? Entonces, podemos hacer ese tipo de cosas muy personalizadas y podemos conocer nuestras variables también. Esto no está implementado todavía, pero estamos trabajando en ello. Estadísticas de cuántas personas por hora, cuántas personas sí, fueron hombres, cuántos fueron mujeres, qué edad aproximada tienen, con una certeza realmente del 90%, conocer mucho mejor a nuestro cliente, ¿no? sí, Ese tipo de claro, conocer tecnologías. al cliente y las condiciones de tráfico, ¿no? Un poquito buscando de alguna forma lo que es muy popular en el mundo online, ¿no? De tráfico, conversión y todas estas métricas que te ayudan a mejorar mucho el desempeño. Correcto. La que te mencioné del cobro sin tarjeta, bueno, hay una compañía mundial bueno, es una de las de tecnología más grandes del mundo, ¿verdad? La de la manzanita, que tiene Sí, ese cobro sin punto de venta, pero solo ellos. Y nosotros lo tenemos actualmente en México. Viene un jugador más que está incorporándola y yo espero que muchos más se inspiren a hacerlo, ¿no? Porque te brinda una experiencia mucho más fluida con el cliente. Tenemos otras claro. tecnologías que quizá no ves en la tienda, pero por ejemplo, el resurtido a tiendas, tenemos un programa muy fuerte. Anteriormente el franquiciatario tenía que comprar y vender. Ahora ya lo hicimos tan sencillo que no tenga que comprar. Nosotros le ponemos el inventario en su tienda de lo que sabemos que se está vendiendo y le Ya, resurtimos, ¿no? Entonces, digamos que la mitad del trabajo ya se lo estamos ahorrando y ellos se dedican a vender y atender al cliente lo mejor posible, pero sabiendo que van a tener el stock para su venta, ¿no? Ese tipo de claro. cosas es las que estamos trabajando. Y ahorita estuve en una expo donde se platicaron de diferentes cosas, pero donde pareciera que el tema omnicanal que se ha venido escuchando muy fuerte ya desde varios años atrás se está convirtiendo en una realidad y sé que ustedes en Steren están muy integrados
tanto la parte de tiendas físicas como todas las estrategias digitales. Incluso en alguna ocasión me platicaste, para hacer entregas utilizan también toda esta red de tiendas y facilitar el trabajo de última milla. Es correcto. Nosotros cuando empezó el negocio de e-commerce, empezó como un sitio, pero al tener una base de clientes franquiciatarios tan fuerte, con la cual tenemos excelente relación, se les invitó a participar en ese negocio. Y entonces se creó un algoritmo donde si tu dirección de entrega es en el radio de una tienda donde te puede dar servicio y donde además te podemos entregar, ¿verdad?, el producto, esa venta es del franquiciatario. De esa forma, ellos mismos son entusiastas en llegar al cliente lo más pronto posible. Y si aparte tienes urgencia y te interesa esto en menos de 4 horas, lo podemos poner en tus manos en menos de 4 horas. Y de esos productos que nos llegan con urgencia y que lo quieren en menos de 4 horas, estamos promediando 2 horas. Entonces, estamos Wow. hablando de que te podemos prometer ahorita 4 horas o menos, por lo general van a ser 2 horas, en cualquier pedido donde pagues un extra para que te lo entreguemos a domicilio. Y si no es así, nuestra entrega es al siguiente día. Entonces, máximo 48 horas en los puntos más alejados donde no quieras, no quieras pagar esta fee de urgencia, ¿no? Pero finalmente, la verdad de las cosas es que la mayoría de la gente lo paga porque, pues en esta ciudad, simplemente el bañarte, cambiarte, manejar, ir a comprar y regresar a tu casa para seguir con tu proyecto de electrónica o poniendo tu cable que necesitabas, te puede consumir más de esas 2 horas, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, como comentábamos, con la gran cantidad de tiendas, de más de 500 tiendas, la posibilidad de la cercanía a una tienda Steren, pues en realidad es muy alta prácticamente en todo el país, ¿no? Y esa promesa de entrega de menos de 4 horas, no estoy seguro si alguien más en México lo está haciendo a ese nivel de compromiso de velocidad. Es prácticamente entrega inmediata. Exacto, no, nadie más lo hace en el país. Hay algunos que te entregan en sus zonas de pick-up, algunos supers, algunas departamentales, que te Sí, entregan pero tienes que ir, ¿verdad? en 4 horas, pero tienes que ir en tu coche y eso para nosotros pues no es la mejor experiencia todavía porque ya te hicimos salir de tu casa, ¿no? Sobre todo en pandemia nos propusimos que no tenías por qué salir, ¿no? Entonces, nosotros somos el único afortunadamente que yo conozco y en nuestro giro que logra eso. Y además el otro tema bien interesante que comentabas, Carlos, es yo como franquiciatario también estoy muy interesado en promover el e-commerce general de Steren, porque al final todo el tráfico que llega a ese punto de venta es un adicional para mí como tienda, ¿no? Entonces, yo busco generar tráfico directamente en mi tienda y evidentemente ustedes también con las estrategias, o sea, ahí hay dos estrategias complementando llevar tráfico a mi tienda y el adicional de todo lo que se genera en e-commerce que está en mi área de influencia de mi tienda para entrega inmediata. Lo que hablabas precisamente del omnicanal, en vez de que la marca esté compitiendo con su sitio por las mismas ventas que tienen los franquiciatarios, aquí nos complementamos, ¿no? Finalmente, si lo ves desde nuestro punto de vista, la venta pasa al franquiciatario, pero nosotros le estamos surtiendo el producto, entonces todos ganamos, ¿no? Y el cliente sobre todo gana, ¿no? Con la entrega más rápida posible. Totalmente. Oye, Carlos, también me platicabas hace unos días de algunas estrategias más relacionadas a temas de redes sociales, trabajo con influencers. ¿Nos puedes platicar un poco de lo que están trabajando en ese sentido en Steren? Claro que sí. Sabemos que las nuevas generaciones, bueno, están en todas las redes, ¿verdad? En todas las redes sociales y siguen a los influencers. Y bueno, hemos hecho cosas muy padres en ese sentido. Y obviamente estar presentes en las redes y poder chatear con nuestros clientes nos da una información tremenda, ¿no? Que nos sirve de mucho. Pero también los influencers, como lo son los influencers en todo tipo de mercados y de productos, eh, un influencer pagado los hay, pero la verdad es que no es la mejor alternativa. Nosotros finalmente trabajamos con influencers no pagados, que son expertos en el ramo, que tienen muchos seguidores y que además prueban nuestros productos y dicen lo bueno y lo malo, ¿no? Que le encontraron. Ok. Afortunadamente, nuestros productos
pues casi siempre salen muy bien evaluados. Y cuando un influencer te recomienda así, sin un incentivo económico de por medio, bueno, sus seguidores confían plenamente en ello, ¿no? Y tenemos relacionado cómo cuando un influencer se enamora de un producto, rápidamente las ventas, se reflejan en las ventas, ¿no? Si la marca en sí es mencionada por un influencer, adquiere mucho más relevancia para sus seguidores. Entonces, ese tipo de cosas, adicional a publicidad más, digamos, tradicional en redes sociales, que si estás buscando cierta categoría, brinca nuestro anuncio y cosas de esas, eh, es esta parte muy customizada, muy dirigida, ha funcionado muy bien. Carlos, además de México, tienen presencia en otros países. ¿Cuáles son los planes de expansión de Steren, tanto en México como fuera de México? Claro que sí, estamos en Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, recientemente Honduras, abrimos nuestra primera sucursal ahí, y la idea es poder llegar a toda Latinoamérica con nuestros productos. ¿Alguna estrategia ahorita para este próximo año en México? Hablabas los últimos 2 años, alrededor de 50 tiendas, 56 en un año, 50 en el siguiente. Para este año más o menos, ¿esperan el mismo crecimiento, 50 tiendas? Esperamos más o menos el mismo crecimiento y también estamos trabajando muchísimo en remodelar nuestra base de tiendas. Como bien lo dijiste, pues ya son tiendas, algunas que tienen un tiempo, el Ok. consumidor ha cambiado, nosotros mismos como consumidores hemos cambiado. Antes estábamos muy acostumbrados a que se nos atendiera. Ahora, sobre todo si eres alguien adicto a la tecnología, pues no te interesa mucho lo que te puedan decir, quieres tú ver y tocar el producto y ver cómo funciona, ¿no? Ver qué dice la caja. Entonces nuestras tiendas pasaron de ser atendidos en mostradores a que eres atendido ahora cuando tú lo gustas, pero en el piso de venta, los vendedores están afuera, el producto está a la mano, lo puedes probar, lo tenemos exhibido. Entonces, esos grandes cambios estamos haciendo para adaptarnos a los clientes. Súper bien, Carlos. Por último, a finales del año pasado, del 2022, en los últimos 4 meses, se vieron aperturas de nuevos centros comerciales. Se ve como una reactivación de la industria retail después de una época para algunos complicada. Afortunadamente, nos comentabas, para ustedes fue una buena época aún y con la pandemia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las expectativas que tienes para el retail en general, la industria, para este año 2023 y un par de años más? Bueno, déjame regresarme un poquito. Nos fue bien a fin de cuentas, pero requirió mucha reinvención también. Por Ok, decirte algo muy sencillo, nuestra categoría número uno eran audio, las grandes bocinas para fiestas. ¿Y qué sucedió en la pandemia? Pues ni fiestas, ni reuniones, ni conferencias, sí, ¿no? Nuestra categoría número uno fue golpeada muy fuerte. Afortunadamente tenemos otras categorías que en ese momento crecieron, ¿no? Como automatizar tu hogar. Ahora te fuiste a trabajar a casa, te fuiste a estudiar a casa y lo primero que claro. necesitas es un buen router, unos buenos repetidores de señal y luego necesitas un mouse y luego necesitas un teclado y cables y demás. Entonces encontramos por dónde satisfacer nuevas necesidades del cliente. Yo creo que digamos, el logro para hacer esto exitoso fue poder contar con esa agilidad de transformación tanto en el producto como poder tener la compra de ese producto y tenerlo en los clientes cuando lo necesitaron, ¿no? Entonces, eso fue realmente la transformación que nos llevó al éxito durante ese tiempo, ¿no? Esa fue, perdón, la primera aclaración. Y me preguntabas lo Sí. segundo, perdón, nuevamente, ¿qué es? Nada más saber un poco de tus expectativas de la industria retail para este año 2023 y un par de años más. Definitivamente. Vamos a seguir oyendo del retail apocalypse en Estados Unidos, ¿ok? Porque tenían un exceso de centros comerciales y en la misma ciudad podría haber 10 centros comerciales e inevitablemente unos se van a hacer viejos, pero siempre va a haber centros comerciales, van a ser un punto neurálgico de la comunidad donde acudes no solo de compras, sino también por entretenimiento, comida, restaurantes, etcétera. Entonces, vamos a ver esta transformación en Estados Unidos muy fuerte de los centros para entretenimiento, para comida, con un complemento de compras, ¿no? Eh, pero en México ya los hay, ya hay muchos centros comerciales con ese tipo de experiencia y va a haber y a haber muchos más. Y recuerda lo que decíamos al principio, el número de metros cuadrados por
cliente, por persona, jamás llegamos a lo óptimo. Entonces, Ok. no solo se necesita transformar, porque ya nos ganó, digamos, estas tendencias, sino que también crear nuevos espacios. Y por eso vemos espacios de reciente apertura, ¿no? Como Encuentro Oceanía, como Mítica, como Andares Guadalajara, que sigue reinventándose y que son exitosos centros comerciales. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en cuanto a centros comerciales es cada vez mejores centros comerciales, cada vez más, y van a tener que morir los que de plano no dan una experiencia que esté a la altura para competir con los nuevos, ¿no? O con los remodelados o los que incorporen estas tendencias. Pero no solo, acuérdense que el comercio no está solo en centros comerciales, está también en e-com, que tenemos mucho para dónde crecer. La mayoría de los retailers andan entre el 1 y el 2% de sus ventas en e-commerce. Nosotros Sí, afortunadamente tenemos más, pero hay mucho que hacer todavía en esa tendencia. Y bueno, los puntos de venta físicos que no se encuentran en centros comerciales, también puntos de calle. En nuestro caso, 3/4 partes de la tienda están a pie de calle. Entonces, los centros comerciales son importantes, pero también seguir llevando el producto a lo más cercano posible a los clientes, aunque no haya un centro comercial cerca, sigue siendo nuestra misión. Y yo no dudo que muchas marcas, muchos comercios puedan encontrar espacios no solo en los centros comerciales, sino en otras calles. totalmente, Carlos. Te agradezco muchísimo por compartir con nosotros parte de tu experiencia personal en la industria y también parte de la historia de Teren. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto saludarte nuevamente y un gusto platicar con tu audiencia. Hasta Gracias, luego. Carlos.